¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. La historia del hijo de Tántalo es uno de los mitos más característicos e importantes de la antigua Grecia, y sin embargo, pocos son los que lo conocen a detalle. Un héroe que fue descuartizado siendo apenas un niño y revivido por los dioses. Un héroe destinado a competir en la carrera más famosa de la mitología. Hoy les voy a contar el mito de Pélope, la carrera por un reino. Pélope era el menor de los hijos que Tántalo tuvo con la hija de Dione, hija de Atlas, aunque en otras versiones se cuenta que su madre era una náyade o una simple mortal. Tántalo reinaba sobre la región de Lidia y era el favorito de los dioses, a tal punto que lo invitaban a banquetear en el Olimpo. Pero Tántalo, lejos de mostrarse agradecido, robó el néctar divino para compartirlo entre sus amigos y reveló los secretos que había descubierto de los dioses. Y estos, en consecuencia, le dieron la espalda. Arrepentido, Tántalo trató de reparar su relación con los dioses y los invitó a un festín en la cima del monte Sípilo. Es aquí, pues, donde comienza la historia de Pélope. Tántalo convidó a los dioses con los mejores manjares que podía la tierra conseguir: carne de res, cerdo y jabalí, faisán, pescado y pan, todo eso regado por cráteras y cráteras del vino más selecto. Y sin embargo, nada alcanzó. Los dioses eran insaciables, estaban acostumbrados a nutrirse de ambrosía. El alimento de los hombres simplemente no los satisfacía. Tántalo veía con impotencia cómo sus reservas se agotaban, hasta que al fin un criado se le acercó y le dijo al oído: «Señor, no queda más comida». ¿Qué podía hacer? Había defraudado a los dioses como huésped. ¿Lo haría también como anfitrión? La desesperación terminó por cegarlo, y creyendo que lo que haría sería la mayor muestra de amor hacia los dioses, Tántalo ordenó que mataran a su hijo Pélope y lo cocieran. Los criados no dejaron de obedecer, a pesar de que recibieron las órdenes con horror, y tras degollar al muchacho, lo trocearon en partes y lo guisaron, para finalmente servirlo en la mesa. Los dioses extendieron las manos para tomar las carnes, pero se abstuvieron de inmediato al comprender la naturaleza de la comida. Solo la diosa Deméter, que estaba triste por la partida de Perséfone al Hades, no se percató del engaño y comió una porción. Los olímpicos se incorporaron de un salto, acusando a Tántalo de haberles ofrecido carne humana y exigiendo a Zeus que lo encadenara y castigara. Pero Zeus, de momento, dejó ir a Tántalo, aunque ordenó que revivieran cuanto antes al muchacho inmolado. Mientras Hermes bajaba al inframundo para rescatar el alma de Pélope, los demás dioses recompusieron el cuerpo y lo cocieron en un caldero mágico, a fin de restituirlo a su estado anterior. Pero al terminar, vieron que faltaba el hombro izquierdo, justo la parte que Deméter se había comido. La diosa, arrepentida por su distracción, le dio a Hefesto una pieza de marfil que el divino herrero talló y modeló para sustituir el hombro perdido. Entretanto, las Moiras, abajo en el Hades, unieron su hilo vital y le permitieron a Hermes que se llevara su alma, devolviéndolo así a la vida. Se dice que Pélope revivió mucho más hermoso que antes, y los dioses, que no podían dejarlo con Tántalo, se lo llevaron al Olimpo, donde las Cárites lo alimentaron con ambrosía. Y al crecer recibió los favores de Poseidón, que lo hizo su amante. Pero cuando Tántalo cometió su último sacrilegio y fue condenado en el Tártaro, Zeus desterró a Pélope del Olimpo para que viviera como todo mortal sobre la tierra. Su destino, no obstante, le deparaba una gloria eterna. En la antigua ciudad de Pisa, en la Élide, gobernaba el cruel rey Enómao.
hijo de Ares. Este rey era famoso por ser un gran guerrero y aún mejor auriga, cualidades ambas heredadas de su belicoso padre. Con Evárete, la mayor de las hijas de Acricio, Enómao tuvo 5 hijos, entre los que se encontraba una muchacha llamada Hipodamia. Cuando Hipodamia creció se volvió una muchacha muy hermosa y la casa se llenó de pretendientes, por lo que Enómao recurrió al oráculo para saber con quién debía casarla, pero la Pitia le reveló que su yerno sería su perdición, por lo que tramó un plan para deshacerse de los pretendientes. Enómao prometió casarla con aquel que lo venciera en una carrera de carros. El retador comenzaba con ventaja, ya que podía partir mientras Enómao sacrificaba un carnero a Zeus, tras lo cual perseguía al pretendiente, y cuando lo alcanzaba lo acometía con su lanza, asegurándose así que las palabras del oráculo jamás se cumplieran. Enómao nunca perdió una carrera y llegó a matar a 18 retadores, cuyas cabezas exhibía clavadas en picas delante de su palacio. Fue en este contexto que Pélope llegó a Pisa, decidido a medirse con Enómao por la mano de su hija, y con ello ganar gran fama y un reino. El rey aceptó su desafío y lo hospedó durante 5 días antes de la carrera. Así fue como Hipodamia conoció a Pélope y se enamoró de su belleza, lamentando por primera vez que su padre tuviera que matar a un pretendiente. Una mañana, Pélope marchó a la costa para implorar la ayuda de Poseidón, su antiguo amante y benefactor, y el dios, en respuesta, hizo que 2 espléndidos caballos emergieran del mar, tirando de un carro tan ligero como una pluma. Mientras tanto, Hipodamia, que nunca antes había cuestionado las acciones de su padre, acudió a la auriga de Enómao para garantizar la victoria de Pélope. Dicha auriga se llamaba Mirtilo, y se decía que era hijo del dios Hermes. Hipodamia sabía que Mirtilo la amaba en secreto, así que le ofreció pasar con él la noche de bodas a cambio de que saboteara el carro del rey. El auriga aceptó, pidiendo además una parte del reino, y la noche antes de la carrera sustituyó el perno de una de las ruedas del carro por una espiga de cera. Al amanecer el día de la carrera, los competidores se prepararon para la contienda, que partía desde Pisa y tenía como meta el istmo de Corinto, debiendo atravesar las montañas de Arcadia y las llanuras de la Argólida. Enómao subió a su carro junto a Mirtilo, mientras que Pélope lo hizo acompañado por la propia Hipodamia. La carrera comenzó al sonar las trompetas. Pélope partió de inmediato, aprovechando la ventaja que le daba a su anfitrión mientras sacrificaba al carnero. Pero al bajar a los llanos de la Argólida, fue alcanzado por el veloz carro de Enómao, dispuesto a matarle. El héroe alcanzó a esquivar el golpe de lanza, o bien no llegó a herirle, ya que rebotó contra el hombro de marfil. La maniobra hizo que el carro de Pélope se saliera del camino y fuese rebasado por Enómao, que, viendo que había tomado la delantera, buscó ganar la carrera por las buenas. Sin embargo, justo en ese momento, una de las ruedas de Enómao se salió del eje, y es que la espiga de cera con la que Mirtilo había saboteado el carro, al fin se había fundido por la fricción. Mirtilo alcanzó a saltar del carro, pero el rey no tuvo tanta suerte. Uno de sus brazos quedó atrapado en las riendas cuando la caja voló por los aires y fue arrastrado por los caballos hasta la muerte. Otra versión, en cambio, cuenta que Enómao murió pisoteado cuando Pélope le pasó por encima. Fuera como fuese, la carrera había terminado. No había necesidad de alcanzar la meta. Pélope y Hipodamia recuperaron el cadáver de Enómao y recogieron a Mirtilo que, malherido por la caída, los esperaba para volver a Pisa. Durante el regreso, Pélope presumió de su gloria, lo que molestó de tal modo a Mirtilo que éste reveló el complot de Hipodamia. Pélope no había ganado legítimamente. Le debía su victoria a un saboteador que, para colmo, se acostaría con su esposa y compartiría sus tierras. Aquello mancharía su fama, incluso antes de que los aedos la cantaran. Pélope, sencillamente, no podía dejar con vida a Mirtilo. Por eso, cuando el carro pasó cerca de unos acantilados, el héroe lo empujó al mar. La caída fue fatal y acabó con el auriga,
Pero en su agonía, Mirtilo maldijo a Pélope y a toda su descendencia. Una maldición que, como veremos en unos minutos, se cumpliría de manera inexorable. Cuando Pélope y Hipodamia regresaron a Pisa, se apresuraron a casarse para garantizar los derechos sucesorios, antes de que los familiares de Enómao se enteraran de su muerte. Una de las primeras órdenes de Pélope como rey fue preparar un gran funeral para Enómao y enterrar las cabezas de los pretendientes asesinados en un monumento a las afueras de Pisa. Luego se dirigió al cercano santuario de Olimpia, donde realizó sacrificios a Zeus y celebró su victoria con una nueva carrera de carros, siendo esta la versión mítica más conocida de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Asimismo, se cuenta que Hipodamia reunió a 16 mujeres y las hizo competir en una carrera a pie en honor a la diosa Hera, como agradecimiento por su matrimonio con Pélope, dando así origen a los Juegos Ereos. Poco después, los argivos trajeron el cuerpo de Mirtilo, al que las olas habían depositado en la costa, y Pélope lo mandó sepultar junto al hipódromo de Olimpia. Se dice que el espíritu de Mirtilo se convirtió en un taraxipo, o asustador de caballos, ya que cuando estos animales pasaban cerca de su tumba, se encabritaban y enloquecían. A pesar de haberle dado sepultura, Pélope estuvo preocupado porque la maldición de Mirtilo se cumpliera, y cuando se enteró que el auriga había sido engendrado por Hermes, se apresuró a construirle un templo a este dios. Y el propio Hermes, para demostrar que no guardaba rencor, le obsequió un magnífico cetro que Zeus le había dado una vez. El reinado de Pélope no fue precisamente pacífico. Muchos codiciaron sus tierras y sobre todo el control del santuario de Olimpia, lo que lo llevó a entablar numerosas campañas para mantener sus dominios. En todas salió victorioso y llegó a extender su influencia por las tierras helenas, con excepción de la Argólida, donde por entonces gobernaban los hijos de Perseo. A tal punto llegó su fama que la península que antes se llamaba Apia pasó a ser conocida como el Peloponeso, la isla de Pélope. Pero los medios por los que conseguía sus victorias no siempre eran legítimos, o al menos heroicos. En una ocasión, como no podía derrotar a los arcadios, invitó a su rey Estínfalo a un banquete, con el fin de pactar una tregua. Fue todo una trampa. Pélope lo hizo descuartizar y dispersó sus miembros por todo el país, obligando así a los arcadios a rendirse. Los dioses se enfadaron tanto por esta violación a las leyes de la hospitalidad que enviaron una terrible sequía por toda Grecia, la cual solo cesó gracias a la intervención del héroe Éaco, mito que ya hemos visto en otro episodio. Pélope y Hipodamia tuvieron numerosa descendencia. Algunos autores mencionan hasta 20 hijos. De todos, sin embargo, hubo dos que destacaron del resto: Atreo y Tiestes. Pélope incluso engendró hijos ilegítimos, siendo su favorito un muchacho llamado Crisipo, que lo engendró con una mujer llamada Axíoque. A tal punto llegó su predilección por este niño que expresó su deseo de hacerlo su heredero, lo que, evidentemente, molestó a sus otros hijos, y aún más a Hipodamia, ya que, recordemos, gracias a ella, Pélope obtuvo su reino. Por aquellos años llegó a palacio un muchacho rogando hospitalidad. Se trataba de Layo. Era un descendiente de Cadmo y como tal era el legítimo heredero del trono de Tebas. Siendo apenas un niño, los gemelos Ceto y Anfión usurparon el poder y lo expulsaron de Beocia, por lo que acudió a Pélope para que le ayudara a recuperar el trono. Desconocía por completo que Pélope era cuñado de uno de los usurpadores, ya que su hermana Níobe estaba casada con Anfión. Pélope no le prestó la ayuda que rogaba, claro está, pero tampoco lo expulsó de casa, sino que le ofreció vivir en Pisa y hasta le pidió que se convirtiera en tutor de Crisipo. Pronto ambos desarrollaron una gran amistad, y cuando Crisipo alcanzó la adolescencia, despertó el amor de Layo. Un día, los dos se ausentaron de Pisa para participar de unos juegos, cuando Layo recibió la noticia de que los usurpadores Ceto y Anfión habían muerto.
Sin pensarlo un instante, Layo regresó a Beocia para reclamar el trono, y como no quería dejar a Crisipo atrás, se lo llevó consigo contra su voluntad. Layo no solo terminó traicionando la confianza y hospitalidad de Pélope, sino que convirtió a Crisipo en prisionero, llegando incluso a violarlo. Este episodio sería conocido como el crimen de Layo, y según algunas versiones, sería la causa por la que la diosa Hera, indignada con los tebanos, enviaría a la terrible Esfinge para que fuese su ruina. Cuando Pélope se enteró de lo sucedido, alistó un ejército y partió hacia Tebas para rescatar a su hijo. La sola presencia de las tropas a las puertas de la ciudad persuadió a Layo para que liberara a Crisipo. El muchacho, sin embargo, acabó suicidándose de camino a Pisa por la vergüenza que había vivido. Pélope, desconsolado, imploró a Apolo que maldijera a Layo y a su estirpe, maldición que no dejaría de cumplirse, ya que Layo sería asesinado años después por su propio hijo, Edipo, quien, sin saberlo, terminaría acostándose con su propia madre. En otra versión, no obstante, Crisipo no se quitaría la vida, sino que sería asesinado por sus propios hermanos como consecuencia de otra maldición, la maldición que Mirtilo había arrojado sobre la casa de Pélope. Hipodamia, celosa de los privilegios que Pélope le dispensaba a Crisipo, y sobre todo porque lo había nombrado heredero, convenció a sus hijos mayores, Atreo y Tiestes, para que mataran al muchacho. Al principio ambos hermanos se negaron a cometer semejante atrocidad, pero al pasar el tiempo comprendieron que sus derechos sucesorios jamás serían reconocidos. Así que una noche emboscaron a Crisipo, lo asesinaron a sangre fría y arrojaron su cuerpo a un pozo. Pélope no tardó en descubrir la verdad, y destrozado por la muerte de su hijo favorito, no solo desterró a Atreo y Tiestes del reino, sino que también repudió a su esposa, Hipodamia, como instigadora del crimen. Los desterrados encontraron refugio en la corte del rey Euristeo de Micenas, que los nombró sus consejeros. A Hipodamia, por su parte, le concedió unas tierras en el poblado de Midea, pero la pena por el reino perdido la llevaría a quitarse la vida. Una tradición cuenta que Pélope, al enterarse de su muerte, ordenó que trajeran su cuerpo para enterrarlo en el santuario de Olimpia. Atreo y Tiestes, años más tarde, se hicieron con el trono de Micenas tras la muerte de Euristeo, pero ambos acabaron enemistados y siendo protagonistas de una de las tragedias más sangrientas y estremecedoras, que incluyó el asesinato de niños, incestos y canibalismo. El trono de Micenas sería ocupado luego por el mayor de los Atridas, o hijos de Atreo, el célebre Agamenón, quien a su regreso de la guerra de Troya sería asesinado por su esposa Clitemnestra por haber sacrificado a su hija Ifigenia. Otro hijo de ambos, Orestes, vengaría después al padre, matando a su propia madre. Todo este ciclo de muertes que inspiró las tragedias griegas más conocidas, desde Crisipo hasta Orestes, encuentra su origen en aquella vieja maldición que el auriga Mirtilo arrojó sobre la casa de Pélope. Pélope falleció siendo un anciano, y su vasto reino fue dividido entre los hijos que habían permanecido a su lado. Sus restos fueron enterrados en Pisa, o quizá en la cercana ciudad de Letrina. Su historia, no obstante, se extiende más allá de su muerte, y se relaciona estrechamente con la guerra de Troya. Y es que, según el oráculo, los griegos solo derrotarían a los troyanos si llevaban consigo los huesos de Pélope. Al terminar la guerra y ser arrasada Troya, sus restos regresaron en una de las naves de los eleos, pero esta naufragó por una tormenta cerca de la costa de Eubea y nunca volvieron a ser recuperados. Siglos después, un pescador de Eretria llamado Demármeno encontró en su red un trozo de marfil con la forma de un hombro, y creyendo que se trataba de la parte de alguna escultura divina, acudió al oráculo de Delfos para saber qué debía hacer. Sucedió que al mismo tiempo la región de Élide estaba siendo azotada por una peste, y los eleos habían enviado embajadores para consultar con la Pitia.
Esta reveló que el marfil hallado por el pescador no era otro que el hombro de Pélope, desaparecido hacía tanto tiempo, y debía regresar a sus tierras para poner fin a la plaga. Demármeno entregó entonces la reliquia a los eleos, que de inmediato la llevaron a Olimpia, donde erigieron un templo llamado Pelopion para atesorarla. Y como agradecimiento al pobre pescador que había encontrado el marfil, lo nombraron su guardián y sacerdote, privilegio que sus descendientes mantuvieron por generaciones. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro hablaremos de la historia de Midas, el rey que convertía todo lo que tocaba en oro. Si les gustó el video pueden hacérmelo saber con un like, dejando sus comentarios o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y como siempre les digo, Troya Arte, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairete.